Ya regresamos inmediatamente. Decíamos que con esto vamos a descubrir muchas cosas de Moctezuma. Por ejemplo, ¿por qué no atacó a los españoles? ¿Por qué estaba todo lleno de miedo? No sé. Hay muchas preguntas que se han hecho con respecto a Moctezuma y lo vamos a ir descubriendo con estos, digamos, modos en los que se le dice que va a ser, ¿sí? Ya todo va a acabar y tú vas a ser testigo. Decíamos que iba a ser testigo y parte. ¿Por qué? Esto es importante. Porque cuando eres testigo, digamos que pues es algo que tú no estás como enjuiciando, como llevando a cabo. Solo eres testigo de algo que pasó. Todo pasa, todo camina y todo pasa. Y también todo pasa, como decía el discurso este. Entonces, ser testigo es algo de dejar aparecer lo que se va a dar, de lo que se está dando, ¿sí? Que no está en ti, sino que tú solamente lo estás contemplando. Esa es otra cosa que dice aquí, ¿sí? Dice, de lo cual todo has de ser testigo y lo has de ver, lo has de ver. Habíamos dicho que ver no solamente es así como que con los ojos, sino, como decíamos, en este asunto de la hermenéutica, perdón, en este asunto de la fenomenología, dejar ser, contemplar. ¿Recuerdan? Esto de contemplo una flor, pues dejar que se aparezca la flor. Y aquí es ver, pues dejar que se aparezca lo que tiene que suceder. Dejar que se aparezca lo que va a suceder. Y esto es precisamente lo que le dice, ¿no? Y en tu tiempo ha de suceder. Entonces, tenemos tres cosas: que va a ser testigo, que va a ver y que en su tiempo ha de suceder. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder en el tiempo de Moctezuma? Pues el final de los tiempos. En tu tiempo va a ocurrir que los tiempos se van a terminar. En tu tiempo va a ocurrir que el tiempo se acaba. Entonces, ya aquí se le comienza a decir a Moctezuma lo que va a pasar. De tal manera que nosotros tenemos que entender que digamos que cuando se da el encuentro con los españoles, digamos que ya se había avisado, ya se sabía, pues, ¿no? En el sentido de que cuando vemos que lo que va a pasar, tenemos que pensar en esto, de que efectivamente sí, Moctezuma fue testigo. Efectivamente sí, que él lo está viendo venir, que él lo está viendo, que está pasando. Es testigo, lo está viendo y se está cumpliendo en su tiempo. Cuando dice el dios Huitzilopochtli, regresaré a ti, oh madre, ¿recuerdan? A tu regazo. Pues esto quiere decir, cuando dice, cuando cumpla mi tiempo, madre, yo regresaré a los abismos de la tierra. Y aquí también Moctezuma cumplió su tiempo. Entonces, no debemos, o sea, si el dios Huitzilopochtli es el mismo que llegó a la plenitud, es el mismo que llegó al final. Moctezuma no solo es Moctezuma, es el pueblo mexica que alcanzó la gloria y que se marchitó. Entonces, Moctezuma es, aunque soberbio, el modo, la flor marchita.
que un día floreció. Si lo vemos así, digamos que ya no somos nosotros tan malos como con Motecuzoma Xocoyotzin, de decir, él fue, y poner como solo tu soberbia. Pues sí, pero estás cumpliendo, digamos que como que todo tiende a caer, como decía Nezahualcóyotl, ¿sí? Y entonces, habiendo visto esto, lo que queremos nada más es que vean que Motecuzoma parece que lo considera. Otra cosa es que ya está dicho por el Dios, el dueño de todo, que está por encima de los dioses y de los hombres. Otra cosa es que que esto es muy importante, ¿sí? Hay que subrayar esto de que Motecuzoma va a ser testigo, de que Motecuzoma lo va a ver, pero ver, decíamos, como un dejar ser, ¿sí? Por eso que este asunto de la fenomenología es importante, porque ver no solo es como que el ver de un sujeto que tiene ojos y que está viendo, no. El ver es el contemplar, el dejarse asombrar, maravillar por lo que se está descubriendo. Y que en este caso, pues, los españoles también son, como decía el doctor Pastrana Flores, un Tetzahuitl, porque de alguna manera ellos surgen, como dice Motecuzoma, de las nubes y de la niebla. ¿Qué quiere decir? Como es un misterio todo esto, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir con el otro. Hay muchas cosas que se pueden ir diciendo, pero bueno, aquí me encuentro con otras. Vamos a ver el texto mejor acá, porque aquí ya nos perdimos. Nosotros vamos a traer a cuenta, no os preocupéis, esto, así de que Motecuzoma va a ser testigo. Él solamente va a ver cómo él mismo va a acabar, cómo el reino va a acabar. Y ver, contemplar, dejarse ser, ¿sí? Solo que en este caso, como decíamos, cuando dice Nezahualcóyotl, contemplo una flor, aquí Motecuzoma va a decir, contemplo el final. Estoy viendo cómo está pasando. Solo soy testigo, porque ya todo está determinado por los dioses. ¿Por qué yo, dioses? Ay, Motecuzoma. Y bueno, ese fue el segundo del oráculo de Nezahualpili, la quema del templo de la diosa Tosi. Y este asunto del cometa, ¿sí? Para cerrar ya con este asunto del cometa, hay una parte que les quisiéramos leer. Dice la historia que viniendo la noticia de esta cometa por todas las provincias de estos reinos, fue tanto el temor y el espanto que todos los días que amanecía se juntaban ellos y ellas, y eran tan grandes los clamores y gritos que daban al cielo, que ponía gran pavor y espanto, que parecía que se acababa el mundo y se venía el fin. Estas palabras hermosas de la traducción de Fray Diego Durán. Perdón, una disculpa, ya se le está yendo aquí la falla, el útil.
Y entonces decimos, ah, la computadora ahí está. Entonces vemos que todavía, digamos, estamos señalando este asunto de los templos, que no se nos olvide, ha sido nuestro hilo conductor, porque es el que enlaza al hombre con la divinidad, es el que enlaza al hombre con el ser. Entonces, digamos que el temple está remitido no solo al ser, sino también a la nada, no solo a la vida, sino también a la muerte. Y el valor está remitido pues al Dios Huitzilopochtli, ¿sí? A la divinidad. Entonces, habíamos visto los templos de ánimo a lo largo de la peregrinación, después en la guerra, ¿sí? En el inicio, en la plenitud, y ya lo estamos viendo, que es la soberbia de Moctezuma, pues también el pueblo, ¿sí? Todos, temor y espanto, que ponía gran pavor y espanto, que parecía que se acababa el mundo. Digamos, este pavor y espanto es el modo de estar templado de el pueblo mexica por esa señal que se les descubre en el cielo, espantosa. Y bueno, vamos a ver, aquí está el siguiente, una piedra de sacrificio que habla. También vamos a considerar el texto de Diego Durán, ¿sí? Porque también esto viene con Alvarado Tezosomoc, pero pues tal vez ahorita nos gusta Fray Diego Durán por su español. Ya, cuando aprendamos náhuatl, pues nos vamos más a fondo con hay que estar conectado. Bueno, vamos a leerlo. Resulta que Moctezuma tenía el deseo de cambiar la piedra de sacrificio, esa piedra donde se le arrancaba el corazón a los cautivos, para inaugurarla en una fiesta que ya estaba por venir, una fiesta llamada la fiesta del desollamiento. Quería cambiar la piedra porque para él la piedra que tenía era muy pequeña e insignificante, por lo que quería aventajar con ello a su antecesor y presumirla al mundo entero. Para poder traerla a México, mandó llamar a gente de 10 provincias, asimismo mandó llamar a varios sacerdotes para que pidieran permiso a la piedra para llevarla a México, y así alegrarla y festejarla como a cosa divina que venía para ministerio divino. Se cuenta que fueron 2 veces las que se intentó jalar, arrastrar y hacerla venir, pero que la piedra no se dejó llevar porque se rompían las cuerdas y por más que la gente ayudaba a jalarla, no se movía. Fue entonces que se escuchó, como desde el interior de la piedra, una voz que decía: miserable gente y pobre, desventurada, ¿para qué porfiáis a quererme llevar a la Ciudad de México? Dice la piedra, o la voz que surge de la piedra: mirad que vuestro trabajo es en vano, y yo no he de llegar allá, ni es mi voluntad. Pero pues, si tanto insistid, estirad, que yo iré hasta donde a mí me pareciere, por vuestro mal. Digamos que aquí sucede algo también como este asunto del Tezahue, como siempre hemos insistido en la pluma que fecundó a Coatlicue, a la pluma fina que cayó del cielo y que surge como de la nada. Entonces decíamos que cuando surge la plumita, lo que se está descubriendo es su misterio. Lo que se está descubriendo es esta nada de la que la pluma surge. Entonces no solo es la pluma, sino
es un evento maravilloso, es un portento, es un milagro. Entonces aquí también sucede lo mismo, ¿no? No es la piedra que está hablando, no es la articulación, es una voz. Y hay que darle todo, digamos, la consideración a esta voz, ¿sí? Solo es una voz que está hablando y que está diciendo ciertas cosas. Si nosotros detrás de la pluma decíamos, ponemos a alguien, digamos que no, es porque no tenemos apertura al misterio, porque son nuestros prejuicios los que ya dicen que detrás de la pluma, es que debe de haber alguien. No, aquí no, aquí es lo oculto en cuanto tal. Aquí no es como que algún día lo sabremos como los misterios de los científicos. No, aquí es un misterio que se queda como misterio. Aquí es lo oculto en cuanto oculto. No es algo que algún día se va a descubrir, no. Es, por así decir, el Dios desconocido. Es una voz, solo una voz. ¿Por qué no dejamos ser a la voz ser voz? ¿Por qué le tenemos que poner un apellido? ¿Por qué tenemos que decir que fue alguien o algo? Como la Coyolxauhqui. Es que nos has afrentado, madre. Son nuestros prejuicios los que nos impiden precisamente considerar esto, ¿sí? Entonces, les invitamos a que se imaginen una voz, pero sin un sujeto, sin nada, solo una voz, como si la escucharan, como la voz de su corazón, como la voz, bueno, es una voz. Entonces, esa voz es la que dice. Entonces, van y se lo dicen a Moctezuma, ¿no? Aquí también en el texto, por cierto, te pone lo de la Coyolxauhqui, ¿sí? Si nosotros actuáramos como la Coyolxauhqui, pues diríamos que detrás de esa voz hay alguien. Y entonces, eso que está detrás, eso que ponemos nosotros detrás, lo hacemos ente. Y entonces no dejamos ser al misterio, ser misterio. A veces hacemos, a Dios lo hacemos ente, a los dioses los hacemos ente, al misterio mismo también lo hacemos ente. Entonces procuremos que respetar el misterio en cuanto misterio, lo oculto en cuanto oculto, y no esperemos que algún día lo vamos a descubrir como todos los misterios de los científicos, que realmente ese no es un verdadero misterio, sino un misterio que es posible descubrirse, ¿sí? Que es posible hacer cognoscible. Y entonces lo intentan llevar otra vez. La voz es un Tetzahuitl, ¿sí? Se dice que callando la voz, es decir, la voz habla y calla, ¿sí? Entonces, la voz habla. Es como decir, el habla, pero aquí decimos, callando la voz, cito, todos quedaron como atónitos y espantados de una cosa tan prodigiosa y nunca antes vista ni oída. Si nos vamos un poco despacio aquí, quiere decir que esta voz, callando la voz, hablando la voz, quiere decir que la voz habla, que la voz calla. Entonces, podemos decir que el callar, el hablar, remiten a una voz misteriosa. Entonces, que refiere, ya más adelante, como dice ahí, una cosa tan prodigiosa, o sea, un Tetzahuitl, nunca vista y
y ni oída. Esto es importante porque, como decíamos, el misterio parece que solo se nos descubre en su negatividad. Entonces, el misterio, aquí cuando dice nunca vista, quiere decir que lo que se está descubriendo con, por así decir, la plumita, lo que se está descubriendo con el cometa, y en este caso lo que se está descubriendo con la voz, es lo nunca visto, lo no visto, es decir, lo invisible, lo que no se ve. Entonces, se muestra el cometa, habla la voz y muestra lo no visto. Esto no visto existe, solo que no lo consideramos. O sea, si nosotros nos cerramos y decimos, no, pues lo no visto, o como dice, no, cosa tan prodigiosa y nunca vista ni oída, cosa no oída, es decir, no oída ni oída, cosa nunca vista ni oída, no oída, quiere decir lo no dicho. Entonces, si nosotros consideramos lo no visto y lo no dicho, de alguna manera se nos está descubriendo con lo visto, que es la piedra, la pluma que cae sobre Coatlicue, o este cometa que se descubre, y entonces lo visto se le descubre, lo no visto jamás. A lo no oído, que es lo que dice esta voz, o al oído por esta voz, se descubre lo que calla la voz, es decir, su propio misterio. A ver si se va entendiendo. Esto es un poco complicado, pero es solo para considerar, por ejemplo, cuando decimos lo invisible, lo impalpable. Entonces, los que saben del panteón mexica, pues van a considerar que se trata de una divinidad, pero es una divinidad que se dice negación, lo no palpable, lo no visto. Pero existe lo no palpable, existe lo no visto. Entonces aquí con la piedra se revela con el mensaje lo nunca visto o lo no visto, y también lo no oído. O sea, lo que nunca se había visto se revela, lo que nunca se había escuchado se escucha. Aquí otra vez nos enfrentamos a este asunto de la hermenéutica, porque dice lo no oído, lo no escuchado se revela. Y con la fenomenología, lo nunca visto. Esto de contemplo una flor, escucho un canto, la hermenéutica y la fenomenología. Entonces, escuchamos las palabras y las comprendemos, las que dice esta voz, pero dentro de eso se nos revela lo nunca visto, lo nunca oído. Se va entendiendo, es un poco que hace bolas, pero digamos como les decíamos en un principio, son cosas que se presienten, nada más. No son cosas así como que, ya entendí. No. Sino si ustedes tienen esa disposición de decir, pues sí, se les reveló el Dios invisible, impalpable. Solamente en la negatividad nos referimos a eso. Entonces, la piedra otra vez se negó a mover, y otra vez la gente tornó a escuchar una voz que salía de la piedra que decía,
Pobres desventurados, ¿para qué trabajáis en vano? ¿No os he dicho que no he de llegar a México? A México? Andad, idle y decirle a Moctezuma que ya no es tiempo, que ya acordó tarde, que más temprano habría de acordar traerme, que ya no soy menester allá, porque ya está determinada otra cosa, la cual es divina voluntad y determinación, que no quiera él hacer contra ella, que ¿para qué me lleva? Para que mañana esté caída y menospreciada por ahí, y avisadle que ya se le acaba su mando y oficio, que presto lo verá y experimentará lo que ha de venir sobre él, a causa de que se ha querido hacer más que el mismo Dios que tiene determinadas estas cosas, y así dejadme, porque si paso delante será por vuestro mal. ¿No es poesía? Amigos, esto es el español de Diego Durán. Jamás se había escuchado un español tan bello, ¿verdad? Y pues bueno, aquí hay varias cosas, ¿sí? Ya no es tiempo. ¿Por qué? Porque ya todo acabó. Vamos a considerar de manera más seria esto, porque a veces como que siento que no se considera esto de el final. ¿Sí? Oh, Moctezuma, ya se acabó todo. Muchos van a decir, pero ¿cómo ya se acabó si todavía ni llega Cortés y su ejército? Todavía no llegan los cristianos ni sus papas. Todavía no llegan los occidentales y su soberbia, su ambición. Ya lo veremos. Pero ya aquí ya acabó. Cuando decíamos que se violan las leyes sagradas, ahí ocurre lo más terrible. Lo más terrible fue el olvido de las leyes sagradas, el olvido de las leyes de los dioses, el olvido de la mexicanidad. Entonces, digamos que si ya se asesinó a la mexicanidad porque hubo un olvido, entonces digamos que lo más terrible ya sucedió. Por eso es que se dice aquí que ya no es tiempo de hacer nada. Ya todo lo que haga Moctezuma de aquí adelante, digamos que ya tiene que ver, digamos de su propia voluntad, ya es vano, como ahí lo dice, ¿no? O no sé si en el otro. Pero dice que ya no es tiempo, que acordó tarde, es demasiado tarde, Moctezuma, ya lo más terrible ya pasó. No se entiende aquí. Lo más terrible ya pasó. ¿Y qué fue? El olvido de la mexicanidad. Ya todo acabó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que culmine ese fin. Si ya se comenzó con el fin, olvidando y violando por la soberbia las leyes de los dioses, si ya se puso, como dice aquí, bueno, ahorita lo vamos a ver. Sigamos, que acordó tarde, ya es demasiado tarde. ¿Sí? Ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya la necesidad ya no está actuando aquí. Dice la piedra, ya no soy menester.
¿Para qué me quiere? ¿Para qué anda ahí dando vueltas para nada? Ya acabó Moctezuma, ya terminó. Y como les decíamos, hay que tomar más en serio este asunto del final. Aquí hay que ver que ya acabó, que ya murió la mexicaneidad, ¿sí? Pero este es el comienzo del fin. El fin también tiene su comienzo y su final. Entonces, aquí es el comienzo del final y es lo más terrible que sucedió, que fue olvidar la mexicanidad, olvidar el ser mismo, que es el valor y la guerra, por la soberbia. Si hacen sus apuntes, entonces tiene que ver esto. Pongan así: el comienzo del fin comienza con el olvido de la mexicanidad. Y el final del fin se da ya con la llegada de los españoles. Es decir, no todo se le atribuye a Moctezuma, ni tampoco todo se le atribuye a los españoles, porque cuando llegan acá ya había pasado esto, lo más terrible había sucedido. Esto es precisamente nuestros aportes a la historia, a la filosofía y a la poesía, en donde se descubre, digamos, el ser del fin, el ser de los mexicanos, el destino. Y bueno, sigamos. Ya no soy menester, como decíamos, como ya acabó todo, ya la necesidad ya no está actuando aquí. Los dioses comienzan a retirarse, los dioses comienzan a desconsiderar ya a los hombres. Entonces, lo que se impone es la soberbia humana, y de alguna manera, aquí con la soberbia, los dioses empiezan a retirar. El dios el dueño del día y de la noche y del aire también empieza a desconsiderar, y se queda solo la soberbia humana, de tal manera que ya no está ejerciendo la necesidad en el temple del ser del hombre, ya no está actuando la necesidad divina en el modo de ser del hombre. Entonces, por eso la piedra dice: ya no soy menester. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de nada. Ya la necesidad se está huyendo de la tierra. Y luego dice: porque ya está determinada otra cosa, la cual es divina voluntad y determinación. Como decíamos, este dueño del día y de la noche, esta voz, ya se van viendo distintos, ¿cómo se podrán decir? Digamos que tiene que ver con acontecimientos, pero es para decir lo innombrable, ¿sí? Como decía Lao Tse en el Tao Te Ching: les llamo Tao a lo que no puedo decir con palabras. Entonces aquí también se hace lo mismo. Se les llama dueño del día y de la noche, una voz que habla y que calla. Y aquí se dice de manera distinta, y dice: por una divina voluntad y determinación. Es otro nombre para decir lo que no podemos decir, lo que no se puede decir, lo innombrable. Hay que respetarlo, y se va diciendo de maneras distintas. Y luego dice, ya para acabar, que no quiera él hacer contra ella, o sea, esta permisión del dueño del día y de la noche, esta determinación, esta divina voluntad y determinación, esta divina determinación ya se ha dado. Entonces, que no quiera él así como que no, que no se acabe. Pero si ya se ordenó Moctezuma. Es como si, imagínense que el dios Huitzilopochtli ya se le había dicho que iba a cumplir su tiempo y que iba a regresar al regazo de su madre, es decir, a los abismos, y que
Huitzilopochtli dice, por la misma orden que me hará subir y alcanzar la plenitud, esa misma orden me hará caer. Y entonces es como si Huitzilopochtli dijera, no quiero caer, no quiero caer. Que sí traigan la piedra de sacrificio. Y entonces, pues eso no puede ser, ¿verdad? Por eso le dicen que no quiere hacer nada contra ella, que deje ser las cosas, porque él nada más va a ser testigo, él nada más